la situación ha sido muy diversa. Algunas universidades que ya tenían una tradición y expertise en el uso de plataformas de e-learning, es el caso de la universidad en la que trabajo, la Pontificia Universidad Católica del Perú, se pudo responder rápidamente al reto y pudimos en abril mismo iniciar el semestre académico basados en una plataforma de e-learning que se llama Paideia y que está basada en software de Moodle, que es un software libre como casi todos ustedes saben. Pero ¿de qué estamos hablando cuando se dice educación a distancia? Cuando hablamos de educación a distancia, normalmente en nuestra mente viene Internet. Y creo que la definición es mucho más vasta, mucho más amplia y debería recoger lo que ha sido la concepción y evolución teórica de los estudiosos de la modalidad de educación a distancia. Voy a procurar compartir la pantalla nuevamente para ver si esta vez... Yo creo que la educación a distancia, si la vemos en el marco de la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, podemos decir que esta integración básicamente tiene 4 aspectos, 4 formas de concretarse en la plasmación del currículo. No son las únicas 4 formas, pueden haber muchas, pero yo creo que estas son las principales. En primer lugar, las tecnologías de la información y la comunicación son útiles para procesos de investigación de recursos de información en la construcción del conocimiento. Internet y otras redes, no es la única Internet, pueden haber intranets, por ejemplo, son un recurso o tienen un conjunto de recursos muy vastos de información que permite a los que ingresan a la red obtener una serie de informaciones. También los TIC nos ayudan al proceso de comunicación entre las personas, entre grupos e instituciones y a aumentar nuestra capacidad de colaborar, interactuar y trabajar juntos, que no es lo mismo que la comunicación. La capacidad de colaborar e interactuar permite la construcción de productos como resultado de la colaboración entre personas, aunque éstas estuvieran ubicadas de modo remoto. También el uso de simulaciones en biología, en química, en los más diversos campos del conocimiento. Yendo a la definición de educación a distancia, podemos decir que es una modalidad educativa caracterizada por la interacción. Generalmente, la interacción es diferida en el tiempo y separada en el espacio entre los actores del proceso educativo. Y está facilitada por medios tecnológicos y recursos didácticos y actividades de aprendizaje y un sistema de tutoría que propicia el aprendizaje autónomo de los participantes. Esta definición resume las otras definiciones hechas por clásicos como don Lorenzo García Aretio o Borges Holberg, el señor Marín, etcétera, y creo que puede abarcar distintas formas de hacer educación a distancia, desde las que se hacía antiguamente, clásicamente, a través de los módulos autoinstructivos impresos, hasta los que se puede hacer a través de entornos virtuales de aprendizaje. Voy a presentarle este esquema que ya es clásico en mis presentaciones. Tenemos a un lado de la pantalla un grupo de participantes o varios participantes estudiando de manera remota en algún lugar del Perú, digamos. Y en el otro lado, las instituciones educativas y sus docentes. En un sistema de educación a distancia, ¿cómo se establece la interacción entre docentes y discentes, entre estudiantes y la institución? El pilar básico
de los sistemas de educación a distancia son los recursos, los medios y recursos para el aprendizaje. Y estos pueden ser de distinta naturaleza. Y los voy a presentar según el orden de aparición histórica. Primero fue el material impreso. La clásica educación a distancia moderna se hizo o estuvo basada en la formación por correspondencia. Luego esta educación por correspondencia fue evolucionando de manera tal que los materiales que utilizaban eran módulos autoinstructivos, impresos, que simulaban, como decía Borges Holberg, uno de los clásicos de la educación a distancia, un diálogo didáctico entre el participante y el docente a través del material. Pues el material tenía instrucciones para su manejo, tenía objetivos claramente definidos, tenía una secuencia didáctica que permitía presentar información, presentar problemas, presentar ejemplos, propiciar que el participante resuelva los problemas y darle claves de respuesta, propiciar que el participante conteste las preguntas que se le hacían, ponga sus propios ejemplos, haga evaluaciones o autoevaluaciones con claves de respuestas que permitían esa interacción, ese diálogo con el docente a través del material. Luego aparece una segunda generación de la radio y la televisión educativa. La universidad pionera en este uso de estos recursos fue la Open University del Reino Unido de la Gran Bretaña, que creada por decisión política del gobierno laborista de Harold Macmillan, que se da cuenta de que muchos británicos tenían talento, tenían aptitudes académicas, pero la necesidad de trabajo los incorporaba tempranamente a la fuerza laboral y no tenían oportunidad de estudiar. Se crea por eso la Open University, la universidad abierta, que empieza a través de la radio y la televisión y que luego ha evolucionado como todas las universidades. Yo conocí la Open cuando utilizaba también, aparte de las emisiones de televisión, de radio, en el audiocassette en ese tiempo, enviaba a sus participantes kits de experimentación, de física, de química, de electricidad, para que los participantes a distancia pudieran desarrollar un mínimo de prácticas y además establecía convenios con empresas locales dentro del Reino Unido, después en Europa y en otros lugares del mundo, para que los participantes que estudiaban a distancia tuvieran oportunidad bajo la supervisión de docentes capacitados de manera especial para que pudieran hacer sus prácticas preprofesionales. De manera que la educación a distancia no ha sido nunca una educación solo libresca. Siempre ha estado vinculado a la acción del participante sobre la realidad, sobre su entorno. Y una tercera generación es la vinculada a las redes digitales para educación a distancia, el multimedia y los entornos virtuales de aprendizaje, que es la generación más moderna. Estas tres generaciones, si bien han sido secuenciales, no siempre han surgido de manera aislada. Yo he conocido programas de educación a distancia sumamente interesantes que son exitosos porque han sabido integrar de manera equilibrada estas tres generaciones de educación a distancia. Yo recuerdo un programa de formación de docentes en zonas rurales andinas que hicimos en convenio la Universidad Católica con la Universidad de McGill de Canadá para profesores de las zonas altoandinas, de las comunidades altoandinas del Cusco, luego se extendió a otras zonas de la región surandina, con audiocassettes, con programas de radio y con material impreso. También yo he visto que la UOC, si bien es cierto, empezó la Universidad Oberta de Cataluña como una universidad casi puramente virtual, donde entrabas a su sistema, te identificabas, te inscribías a través de la red, pagabas con tu tarjeta de crédito y te daban un usuario y una contraseña y tenías acceso a los recursos para el aprendizaje y a tutores inteligentes, etc. La UOC pronto empezó a distribuir material impreso muy valioso.
De manera que la combinación de múltiples medios es también una tradición en educación a distancia. El otro gran pilar de la educación a distancia es el sistema de tutoría. Si bien se procura en los sistemas de educación a distancia que los recursos para el aprendizaje estén preparados de manera minuciosa para que el participante pueda actuar y pueda desarrollar su proceso de aprendizaje interactuando con estos recursos del aprendizaje, siempre necesitará la presencia humana para orientarlo, para apoyarlo afectivamente, para apoyarlo en la organización de su proceso de estudio, para apoyarlo en la adquisición de técnicas de trabajo independiente, etc. Esa es la tutoría. Los sistemas de educación a distancia exitosos no solamente tienen tutores inteligentes o sistemas de robots, sino tutores personales que atienden estas necesidades afectivas y académicas de los participantes. También la tutoría ha evolucionado, ha podido ser presencial. La UNED de España, por ejemplo, tiene en sus centros asociados de las distintas comunidades de España o en Europa y hasta en América Latina, tiene centros asociados donde actúan tutores que pueden recibir incluso presencialmente a los participantes y darles las orientaciones correspondientes. También puede haber una tutoría telefónica que ha sido clásica y muy útil en los sistemas de educación a distancia y que hasta ahora se usa, y luego la tutoría virtual. Y los dos pilares entonces son los recursos para el aprendizaje y la tutoría. Todo ello ayuda a la interacción entre la institución y los participantes y también en la interacción entre los propios participantes. El sistema de educación a distancia tiene que estar diseñado para propiciar un proceso formativo autónomo, porque si bien es cierto los participantes, sobre todo los adultos, incluso por supuesto que los Se niños olvidó también, esto. están acostumbrados Ya tienen media hora esta. Están acostumbrados a una formación de tipo presencial, el combinar actividades académicas de tipo sincrónico y asíncrono permite el desarrollo de esta autonomía. El tener los materiales las 24 horas del día, los 7 días de la semana a disposición de los participantes, permite que el participante pueda buscar los momentos más propicios para desarrollar sus procesos de aprendizaje. Rápidamente quisiera hacer una diferenciación. La educación a distancia ya la hemos definido y la educación a distancia puede combinar, de acuerdo a las necesidades de usuario y su contexto, diversos medios y recursos, textos físicos, kits de laboratorio, multimedia interactiva y trabajar en plataformas de e-learning, plataformas de teleformación. Mientras que la educación virtual se realiza exclusivamente en entornos virtuales de aprendizaje, principalmente en las plataformas de e-learning, las cuales facilitan obviamente la intercomunicación e interacción entre docentes y estudiantes, la publicación y descarga de textos multiformato, recursos para el aprendizaje, videos, subir trabajos, tareas, asignaciones, trabajar de manera colaborativa, dar exámenes en línea, y permite la combinación de actividades sincrónicas como la videoconferencia y asíncronas como el foro de debate y otro tipo de herramientas que tienen las plataformas. Y la educación en línea es básicamente la educación virtual, pero tiene un énfasis muy marcado en las actividades en tiempo real, de manera que los estudiantes asisten a clase en vivo prácticamente, en las cuales coincide con sus docentes y sus compañeros. Y con ocasión de la pandemia no ha surgido, quizás surgió un poquito antes, pero se ha fortalecido el concepto de enseñanza remota de emergencia, que son programas, yo diría que Aprendo en Casa es uno de ellos, temporales de entrega de contenidos instruccionales de manera rápida y fácil debido a circunstancias de crisis.
Ustedes saben que la educación a distancia, sea en entornos virtuales o no, requiere de una planificación didáctica y tecnológica muy minuciosa. La enseñanza remota de emergencia tal vez no cumpla con todo eso debido justamente a las situaciones de emergencia. ¿Cuáles son los grandes retos de la educación a distancia? Los reviso rápidamente porque después vamos a volver sobre ellos. La valoración social. Yo creo que la educación a distancia en nuestro país y en América Latina no ha tenido, y tal vez esté ganando ya, la valoración social que sí tiene la educación a distancia, por ejemplo, en Europa. En Europa ya tiene una tradición, la Open es una de las universidades líderes, pero también tiene la UNED de España, la Universidad Oberta de Cataluña, la FER Universidad de Alemania, el CENET, el Centro Nacional de Educación a Distancia en Francia, la Universidad Abierta de Portugal, Oberta, la UNED debe tener alrededor de 160,000 estudiantes, la UNED de España, por lo menos 120,000 la Open University, la Indira Gandhi Open University de la India tiene en este momento 1.600.000 estudiantes de pregrado, maestrías y doctorados. En la India, la Universidad de Pakistán también es una mega universidad. En estos contextos es muy importante la valoración social de la educación a distancia, cosa que no ha sido en el Perú ni en América Latina, donde la modalidad muchas veces se ha considerado en un segundo plano. Otro de los retos de la educación a distancia, y surgió la educación a distancia moderna para alcanzar a los inalcanzables, alcanzar a aquellas personas que por razones geográficas, razones de trabajo, de situación personal, por ejemplo, los que están en establecimientos penitenciarios, no tenían acceso a una formación presencial. La educación a distancia puede hacer realidad este reto de equidad y de democracia. Un reto también importante que en el Perú lo hemos visto muy en carne propia es el reto de la conectividad y el equipamiento, por el que volveremos más adelante. El ofrecer contenidos de calidad y una metodología, una didáctica propia de la modalidad. Tener sistemas flexibles que permitan una educación abierta en cuanto a los requisitos de acceso y también una educación de acuerdo al ritmo que permiten las circunstancias personales de cada participante. Los otros retos son ajustes institucionales, no siempre una universidad o una institución presencial, una institución educativa, tiene las características que le permitan adecuarse rápidamente a un sistema a distancia. El siguiente reto es tutores y docentes bien formados para la modalidad. La modalidad requiere de algunas habilidades específicas en las que tienen que ser formados los docentes, que estamos acostumbrados a desarrollar nuestras actividades en presencial. Las otras las voy a dejar porque vamos a retomarlas en las siguientes diapositivas. Solamente como un ejemplo de las dificultades de conectividad en nuestro país, quiero presentarles esta estadística que la he sacado, comparando censos nacionales de 2007 y de 2017. En el Perú existen 20,000, casi 21,000 centros poblados con un promedio de 210 habitantes y con menos de 499 habitantes. 12,000 centros poblados entre 50 y 99 habitantes. Y 61,000 centros poblados con menos de 50 habitantes. Centros poblados dispersos y remotos en la sierra y en la selva, básicamente, pero también los hay en la costa. Casi 6 millones de habitantes de nuestro país que viven en estos pequeños centros poblados. Estos centros poblados pequeños no tienen servicios, rara vez tienen agua potable, servicios de electricidad y por supuesto que las empresas de telefonía
no han tenido mayor interés en ofrecer el servicio de teléfono e internet en estas poblaciones tan remotas que no son rentables. Entonces, aquí es el Estado el que debe hacerse cargo de esta situación. En estos centros poblados hay, como casi todos ustedes, los que son maestros lo saben mejor que yo, instituciones educativas pequeñas, unidocentes, un profesor maneja desde primero hasta sexto año, y de ahí de esas pequeñas instituciones educativas se egresan 3, 4, 5, máximo 8 estudiantes de educación primaria. Con 8 estudiantes en un centro poblado, suponiendo el caso óptimo, no se puede tener una educación secundaria. Y por eso surgió el plan piloto de educación a distancia, que lamentablemente en nuestro país fue discontinuado, que tenía una plataforma satelital parecida a la que estoy presentando aquí, aunque esta ya está corregida pensando en el futuro. La educación a distancia secundaria procuraba formar redes de instituciones educativas pequeñas ubicadas en centros remotos. Y en la institución educativa equidistante se puso un centro piloto de educación a distancia. Lamentablemente el proyecto original solamente tenía un tipo de antena para comunicarse a través del satélite que se llamaba TVRO, que solamente recibía video. Cuando estuvimos en la gestión de este proyecto, nosotros hicimos un estudio y financiamos el cambio de plataforma por una plataforma satelital con antenas VSAT que procuran intercomunicarse a través de Internet para atender a estos estudiantes de secundaria rural. Entonces se trabajó con videos educativos, con Internet, también con materiales impresos, con textos escolares y con cuadernos de trabajo. Yo creo que habría que revisar, y con el ingeniero Wilfredo Fanola, experto en comunicaciones satelitales, hemos rediseñado esta plataforma que podría bien ser útil en adelante en el país, porque de los antenas VSAT en cada institución educativa podríamos hacer lo que ha hecho el Plan Ceibal en Uruguay, poner antenas de Wi-Fi que pueden proyectar internet a los centros poblados aledaños a la institución educativa, y efectivamente los estudiantes con su laptop por niño que tienen ahora, que tienen hace tiempo ya en Uruguay, igual la tuvieron al mismo tiempo que nosotros, puedan interconectarse, y ellos estuvieron perfectamente bien preparados para hacer educación a distancia en tiempos de pandemia. Una de las cosas que nos ha traído la pandemia es la necesidad de integrar, de usar recursos multimediales. Una diversidad de recursos que van desde la radio educativa, la televisión educativa, los textos que prácticamente han estado ausentes, pero que podrían estar presentes en un sistema más avanzado de educación a distancia. El uso de plataformas de learning, de redes sociales, incluso de robótica educativa. Esa es la necesidad en este momento en el país, de acuerdo a las circunstancias que tengamos en cada lugar, en cada región. Aprendo en Casa es un plausible esfuerzo que viene desarrollando el Ministerio de Educación. Creo que es un esfuerzo que ha respondido, creo que con bastante solvencia, a la situación de emergencia. Sin embargo, tengo algunas observaciones para mejorarlo, no para oponerme de ninguna manera. Lamentablemente, Aprendo en Casa, con sus emisiones de televisión, radio y a través de la web, surgió como un proyecto, como un programa unidireccional, es decir, de provisión de contenidos desde una sede central, Canal 7, hacia los estudiantes, pero sin un feedback hacia el centro emisor. Tampoco había una plataforma de e-learning que en un aula virtual facilitara la intercomunicación entre estudiantes y docentes. Los docentes heroicamente han hecho esfuerzo para que a través de redes sociales, de WhatsApp, de Facebook,
de radios locales, etcétera, intercomunicarse con sus alumnos y con los padres de familia. Esa situación tiene que mejorar. Los docentes tienen que ser dotados de herramientas pedagógicas y tecnológicas y de plataformas de e-learning que les permita en un ambiente integrado interactuar con sus estudiantes como lo hacemos, por ejemplo, en las universidades. Voy a pasar, si me permiten todavía el tiempo, rápidamente, algunas lecciones aprendidas. Creo que la crisis nos ha sacado de nuestra zona de confort y nos da grandes oportunidades de cambio. En pocos meses, tal vez hemos roto con el mito de que el sistema no cambia y que los docentes no quieren cambiar. En pocos meses, el sistema educativo y los maestros hemos cambiado y nos hemos adecuado a una situación de crisis. Hemos cambiado más, tal vez, que en los últimos 20 años. Y por eso nuestra directora general de la UNESCO nos dice que debemos repensar la educación, ampliar el aprendizaje a distancia y hacer que los sistemas educativos sean más resistentes, abiertos e innovadores. Yo he señalado rápidamente, los voy a leer casi, 14 lecciones, tal vez podría decir lecciones aprendidas. 1. La crisis ha puesto en evidencia las desigualdades sociales y la brecha de acceso digital. No todos los estudiantes han tenido posibilidades de tener acceso a través de la web de Aprendo en Casa, ni siquiera a veces a la televisión y por último ni a la radio. Entonces, el acceso a Internet hoy se ha convertido en un derecho fundamental de cara al futuro y su logro es un elemento muy importante de equidad social. Por eso es que yo vengo insistiendo, tal vez majaderamente, de que la distribución de las tablets, que va a ser casi 1.000.000 de tablets para docentes y estudiantes de los últimos grados de primaria y de toda la secundaria, no solamente esas tablets estén cargadas o recargadas de contenidos educativos, sino que estén vinculadas a una plataforma de teleformación, a una plataforma de e-learning, con aulas virtuales donde estén matriculados los alumnos y con sus docentes, y puedan interactuar, y puedan hacer sesiones de Zoom, o sesiones de videoconferencia, o foros de debate, o visionar videos, hacer exámenes en línea, hacer tareas, etcétera. Pero un espacio de interacción que permita la conducción de estos procesos de aprendizaje. En segundo lugar, frente a las realidades diversas nos hemos visto a usar múltiples medios y eso, mientras no se corrija la situación de la conectividad, debería mantenerse, pero buscando una forma de bidireccionalidad de los procesos educativos. Otra lección aprendida es que los currículos han debido ser revisados para priorizar las competencias y los contenidos más necesarios y tal vez nos hemos dado cuenta que tenemos a veces currículos muy frondosos con contenidos que, por decirlo menos, no son útiles. Inútiles he puesto ahí, de repente es una exageración. Descubrimos también en esta pandemia y en los programas de educación a distancia la importancia del acompañamiento emocional a los estudiantes y padres de familia. Había que trabajar este tema de la educación emocional, de proyectarnos no solamente a los estudiantes, sino a los padres de familia, de lograr cierta tranquilidad y autocontrol para que el proceso educativo sea más fluido. En una situación de equilibrio emocional, por supuesto que el aprendizaje surge y fluye con mayor dinamismo. Ha habido también y hay una tensión muy grande entre el centralismo y la descentralización. Por eso mi planteamiento es que si el Ministerio de Educación debe perfeccionar sus sistemas de educación a distancia, tendría que tener plataformas de e-learning para los diversos niveles y modalidades, pero descentralizadas. Y eso no es ninguna novedad, ni siquiera es algo revolucionario. En Corea
los sistemas de educación a distancia dan la posibilidad que el profesor tenga acceso a las aulas virtuales con sus estudiantes y él pueda o usar tal como viene el material del Ministerio de Educación desde la sede central, o usar o adecuar a sus circunstancias y a sus contextos regionales los contenidos que tiene la plataforma. Otra gran lección es que si disponemos de conectividad, el aprendizaje ha pasado a ser sencillamente una actividad ubicua. Se puede... Ernesto, por favor, me avisas si todavía tengo algún tiempo. Alberto, ya Ya me acabó. pasé. Ya No, se todavía. acabó el tiempo. Ya. Termino en no más de 2 minutos. Perfecto, está muy bien. Muchas gracias. Yo creo que también la pandemia y estas circunstancias de la educación a distancia ha llevado a una rápida valoración del papel del docente. Ahora los padres de familia creo que se están dando cuenta cuán importante es el docente, al cual, en mi opinión, hay que dotarlo de recursos pedagógicos y tecnológicos en nuevo contexto. Las familias también han asumido sus responsabilidades. Los padres de familia reclaman porque hay muy pocas horas de Zoom en los colegios particulares y ellos tienen que estar al lado de sus hijos. Pero es el papel que siempre debieron hacer. Recordemos que la educación la hacemos los educadores por delegación, eso es el principio filosófico de los padres de familia. La socialización se ha revelado como un mecanismo importante de aprendizaje, pero también alerto, el uso de tecnología sin innovación pedagógica puede llevarnos a mantener hábitos y metodologías tradicionales. Ha pasado, yo veo en varias universidades, como ya se compraron Zoom, lo que están tratando de hacer algunos docentes es trasladar su clase presencial clásica a Zoom, incluso con pizarra y tiza, sin saber que la educación a distancia y las plataformas de learning tienen una gramática, por decir, que permite el uso de actividades sincrónicas y asíncronas y que el aprendizaje básicamente se hace en las dos, pero con un balance más o menos equilibrado. Las últimas 3 lecciones son las plataformas de teleformación han jugado y deben seguir jugando un rol clave en el desarrollo de la educación a distancia en entornos virtuales. También que urge una regulación de educación a distancia porque hay la tentación, sobre todo en educación superior, de dar cualquier cosa con el pretexto de educación a distancia. Entonces hay que normar si las universidades tienen la expertise necesaria, si cuentan con el equipamiento, si cuentan con la formación de sus docentes, etc. Finalmente creo que la educación a distancia ha venido para quedarse y tiene un papel fundamental en 3 momentos. Ahora, mientras dure la pandemia, eso es evidente, en la transición hacia la normalidad, entre comillas, no va a venir con todos los alumnos en clase. A lo mejor van a tener que ir 2 o 3 veces por semana y el resto a distancia. Y luego yo afirmo que la educación a distancia es tan valiosa y puede introducir calidad en los procesos formativos que debiera mantenerse como una modalidad complementaria de la educación presencial en el futuro que nos depara. En homenaje al tiempo ya agotado, les digo muchas gracias por haberme escuchado y estoy aquí a disposición de ustedes para contestar sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alberto Patiño, por esa mirada histórica, esa claridad conceptual y también por las conclusiones que creo nos ayudan a identificar puntos de continuidad y de interés para todos los participantes. Luego vamos a tener opción para que pueda seguir reflexionando en base a las preguntas que se vayan planteando por parte de los participantes. Más bien ahora voy a tener el gusto de dejar con ustedes al magíster Freddy Benavides para que también haga su apreciación respecto del tema. Bienvenido, Freddy, y adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Buenas noches con todos los asistentes y permítame en primer lugar dar un reconocimiento especial al maestro Alberto Patiño
Él en realidad es uno de los líderes en la educación a distancia en el país. Me consta poder participado en algunos eventos organizados a través de la Universidad Católica del Perú, y lógicamente la gestión que ha venido haciendo para poder instaurar esa cultura de la educación a distancia, la calidad de la educación a distancia. Mi reconocimiento muy especial, maestro Alberto Patiño, y un gusto poder compartir el día de hoy con usted estas reflexiones acerca de la educación a distancia. Muchas gracias. Vamos aquí entonces a poder observar, en este caso, mi presentación le he denominado Educación a Distancia Digital y la certificación de competencias. Competencias para construir una mejor educación a distancia. Vamos aquí a observar, muy bien, ahí estamos. Y el objetivo que he podido plantear para esta reunión el día de hoy, ahí ustedes lo pueden observar, es analizar la educación a distancia digital y las necesidades de certificación de competencias. Mi presentación la he organizado en 4 puntos, como ustedes podrán observar. El primer punto está relacionado a la educación una educación de urgencia o una educación a distancia digital. El otro punto tiene que ver con la evolución de la educación a distancia digital, análisis de la educación a distancia, y ahí me he centrado en 4 puntos específicos que tienen que ver con la implementación de la educación a distancia en este contexto de la pandemia, la evolución de la educación a distancia, que implica el acceso a una sociedad digitalizada y algunas limitaciones para poder gestionar la educación a distancia. Y el cuarto punto que tiene que ver con la certificación de competencias. En este caso, en la primera pregunta que estamos planteando acerca de la educación de urgencia o educación a distancia, ¿qué sería lo más pertinente en este caso de decir, ¿no? En esta coyuntura, en esta emergencia y en esta urgencia, diferentes instituciones, diferentes universidades han tenido que transitar a la educación a distancia. Y bien es cierto, hay instituciones que han tenido la experiencia en este ámbito de la educación a distancia y lógicamente han podido pasar en el tema. Sin embargo, muchas de las instituciones o las universidades públicas, como bien sabemos, no tienen esa experiencia y algunos a la fecha no han iniciado su ciclo académico y otras han tenido que postergar justamente por todo lo que implica implementar o gestionar la educación a distancia. He tomado como referencia ahí un punto que en una de las exposiciones, uno de los maestros de líderes en educación a distancia, que es García Aretio, en una exposición de Calais, manifestaba que decía, es de bien nacidos ser agradecidos. Y en este contexto de la pandemia, nos encontramos con diferentes tipos de personas que eran detractores, ahora son expertos, de ignorantes, ahora son sabios en esta temática, de obstaculizadores, son promotores, que no creían en la educación a distancia, los despreciadores, ahora son halagadores. No lo digo yo, eso en realidad lo ha manifestado justamente en una de sus ponencias el maestro García Aretio. Entonces eso nos lleva a la reflexión, como decía, vemos de todo en este contexto. Y eso en todos los niveles, desde a nivel de Estado, a nivel de universidades, se puede observar. Gente que no creía en la modelo de educación a distancia, lógicamente ahora están liderando, están promoviendo. Pero aquí la reflexión es la siguiente. Entonces no podemos mencionar que estamos haciendo una educación a distancia en esta coyuntura que estamos observando de la pandemia, donde la brecha digital es enorme, donde las instituciones no cuentan en realidad con una plataforma e-learning, no cuentan con un aula virtual, donde ni siquiera los maestros tienen acceso en realidad a una computadora. Esas son las circunstancias en las cuales nos encontramos. Y ese es un problema no de nuestro país, es un problema a nivel de Latinoamérica. Justamente esta situación ha desnudado la situación en la cual estamos. Ese es como primer punto. El segundo punto, como ustedes podrán observar, dentro de esta evolución de la educación a distancia, muy bien lo manifestó el maestro Patiño.
Ahí tenemos nosotros la evolución de la educación a distancia, algunas referencias. Lamentablemente en nuestro país no ha habido esa fe de la educación a distancia, pero también tenemos referentes, como lo manifestaban, en la Universidad de Educación a Distancia, por ejemplo, en el año 72, la UNED inició con una carrera de ingeniería industrial, con carrera de física. Muchos se cuestionan la calidad de educación a distancia. Tiene sus variantes, desde luego, tiene sus retos también, pero ahí tenemos algunas experiencias de que se viene dando de buena calidad de educación a distancia, ahí en algunas universidades, como la Universidad Autónoma de México, la Universidad Técnica Particular de Loja, que inició en el año 76, también la Universidad Nacional Abierta a Distancia de Colombia, donde se menciona, y justamente ellos están apuntando a hablar de un sistema universitario abierto. Muy bien, entonces aquí vamos a continuar con la... Y como muy bien lo manifestó el maestro Patiño, voy a referenciar muchas cosas que ha dicho en realidad, porque él es un maestro de maestros. Aquí vamos a ver justamente lo que tiene que ver en este tránsito de la evolución de educación a distancia, ha ido pasando de generaciones. La primera generación tiene que ver con una enseñanza por correspondencia, donde hemos visto en algunos casos, algunos familiares que han podido realizar ese tipo de estudios por correspondencia. Pero también ha ido evolucionando donde se ha ido trabajando con lo que es la enseñanza multimedia, donde está la radio, la televisión, los videos. Y una tercera generación tiene que ver con la enseñanza telemática, donde ya interviene el hipertexto, el hipermedia. Pero también, en este caso, se trabaja con una cuarta generación donde ya están los LMS, que son los Learning Management System, que son los sistemas de gestión de aprendizaje. Si nosotros damos una mirada, en este caso, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación? En Educación Básica hace una combinación de segunda generación y tercera generación. Eso es lo que se puede observar, ¿correcto? Entonces, pero también, por ejemplo, la UNED de Costa Rica ya habla de una quinta generación donde se ve la automatización de ciertos procesos a través de los sistemas, o en este caso, hablan de ciertas ecologías de aprendizaje. Muy bien, aquí entonces vamos a continuar, es una mirada breve, vamos aquí a... Y dentro del tercer punto, que tiene que ver con el análisis de la educación a distancia digital, he tratado de dar esta denominación por el hecho de la evolución, ¿correcto? En una educación a distancia digital. Y en este análisis habría que pensar cuánto ha cambiado el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos estos tiempos. Siempre hago el comentario del ingeniero civil. Por ejemplo, hace 20, 25 años yo observaba a un tío que utilizaba un tablero para poder hacer un plano. Hoy en día, ¿qué utiliza? Utiliza tecnología, el AutoCAD, el S10, el Project. Utiliza una estación total para poder hacer un levantamiento topográfico. Sin embargo, y todos los profesionales sabidos por haber han ido incorporando las tecnologías. Pero en educación, en presencial, muy poco se incorporó a las tecnologías. Lo que no se ha hecho en 20 años, lógicamente, o lo que no se ha aprendido en 20 años con los diferentes programas, programa Huascarán, Peroeduca, y en sí, toda la línea de tiempo que han ido implementando ciertos proyectos, lógicamente, muy poco se ha logrado. Y en estos 3 meses, o más de 3 meses, la pandemia, se está logrando muchísimas cosas, se está fortaleciendo las habilidades de los docentes, sin embargo, lógicamente, faltan muchas cosas. Y hay que tener presente que nosotros somos maestros del siglo XX, que queremos formar jóvenes del siglo XXI, pero sin embargo todavía enseñamos contenidos del siglo XIX. ¿Eso qué implica? Implica un rediseño curricular de las universidades que estén acorde a ¿qué? A lo que exige el mercado laboral, para poder disminuir esa brecha digital, esa brecha que exige el mercado laboral y la formación que dan las universidades. Por lo tanto, tendríamos que estar apuntando a una transformación digital que promueva una nueva educación. Pero una nueva educación donde se apunte a una transformación digital académica. Sería. Otro punto que tiene que ver, y hemos escuchado de repente por la radio o por la televisión, acerca de los costos. Lógicamente, no se debe pagar lo mismo. Eso en realidad es relativo, porque también está dependiendo qué tipo de tecnologías se utiliza para poder dar ese soporte de educación a distancia. Tiene que ver con las infraestructuras tecnológicas. Entonces,
Si una universidad, por ejemplo, quiere implementar la educación a distancia donde tiene 5.000 usuarios, ya no es posible, por ejemplo, trabajar con un servidor, un data center. Eso implica trabajar con la nube, implica trabajar con infraestructuras tecnológicas donde nos permita, en este caso, la concurrencia de los usuarios y no se pueda caer el sistema, donde se pueda utilizar infraestructura tecnológica como Amazon Web Service, como Google Cloud, o Azure en castellano. Entonces, hay todo un reto que implica poder transformar la educación soportado con las tecnologías. Pero hay que tener bien presente que las tecnologías en realidad no es el fin, las tecnologías son el medio. Y aquí vamos a ver el siguiente punto, donde en esta implementación de la educación a distancia, entre comillas, ¿correcto? Es importante que se tenga en cuenta el diseño didáctico o instruccional alineado a la virtualidad. Como muy bien lo vienen manifestando diferentes expertos, no se puede decir de una educación a distancia. Lógicamente requiere un modelo pedagógico para poder trabajar la educación a distancia y poder, lógicamente, dar un mejor servicio. Y la siguiente pregunta que nosotros nos hacemos es si en esta educación a distancia, en la urgencia y en la emergencia, se han elaborado los contenidos e-learning bajo ciertos estándares. Estoy seguro que no se ha hecho. Es por el tiempo que implica producir material, donde está la mediación pedagógica, donde está el diálogo conversacional y todos los elementos que tienen que ver la estructura didáctica del contenido, lógicamente no se está haciendo. Y eso está reforzando a que se tenga un mal concepto de la educación a distancia. Eso, de lo que se tenía una mala idea, ahora se tiene mucho más mal concepto de la educación a distancia, donde, como muy bien lo manifestó el maestro Patiño, lo que se hacía en la parte presencial se quiere hacer en la parte virtual de la manera sincrónica. Si tenía 6 horas en este caso en el aula presencial, de igual manera se quiere llevar a 6 horas en la comunicación sincrónica haciendo uso de las videoconferencias. Habría que pensar justamente ese trabajo que se viene haciendo. El otro punto dentro de la implementación, ¿cuál ha sido la formación de los tutores virtuales? Lógicamente que el trabajo en el aula de las 4 paredes tiene cierta implicancia. El docente tiene mucho manejo disciplinar, pero ya también el hecho de trabajar con los SEBA, con los entornos virtuales de aprendizaje, implica poder desarrollar ciertas habilidades, en poder conocer las herramientas para poder nosotros alcanzar un eslabón que tiene que ver con el aprovechamiento pedagógico. Y el otro tema es si se ha implementado algún sistema para el monitoreo. Lógicamente, si bien es cierto, los LMS es el soporte para poder promover la interacción, la interactividad entre los diferentes agentes educativos, pero también se hace necesario poder establecer otros sistemas, otras tecnologías que existen para poder verificar el acompañamiento, para poder verificar ciertas estadísticas de acceso, de tiempo de dedicación, y eso en realidad implica poder conocer para sacar mayor provecho a las tecnologías de la información y comunicación. Y aquí voy a continuar, vamos aquí a observar. Y las oportunidades de la educación a distancia digital, lógicamente que nos da la oportunidad de poder actualizarnos de manera permanente. ¿A través de qué? A través de los entornos virtuales de aprendizaje. Si bien sabemos nosotros, existe diferente los MOOC. ¿Y qué son los MOOC? Son los cursos masivos abiertos, donde uno puede realizar algún curso por diferentes universidades del mundo, donde tenemos a Miriadax, que es bastante conocida, tenemos a EDX, que lo financia el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos en este caso a Coursera, y hay una lista larga en este caso de los MOOC. Muy bien. Y aquí vamos a observar otro punto que tiene que ver con la educación internacional. Lógicamente, que esta actualización me permite a mí tener una educación internacional, poder acceder a cursos de diferentes universidades. Ahí si ustedes ingresan al portal de EDX, lógicamente vamos a encontrar cursos muy relevantes que han sido elaborados por expertos no solamente en teoría, sino expertos que están en la práctica diaria en esos temas que proponen. Por ejemplo, hay un curso muy interesante que tiene que ver con la economía digital. Aquí vamos a ver otro punto que tiene que ver con el acceso a una sociedad digital. Eso es necesario para poder nosotros aprovechar este crecimiento exponencial de la información. La información ya no crece de manera aritmética ni geométrica, la información va creciendo de manera exponencial.
Por lo tanto, se hace necesario acceder a esa sociedad digital para poder sacar mayor provecho. Pero para ello también está relacionado con ¿qué? Que nosotros debemos fortalecer nuestras competencias digitales. Y la competencia digital no es una cuestión instrumental de manejo de la tecnología, sino que implica justamente hacer un uso reflexivo, crítico, por qué, para qué, cuándo, dónde y cómo utilizo esas tecnologías de información y comunicación. Y otra oportunidad, gracias a Dios, es que nos podemos hacer el teletrabajo. Desde casa, muchos de nosotros podemos seguir trabajando y evitar esta situación tan difícil que atraviesa la humanidad, contagiarnos con el COVID-19. Y aquí vamos a ir continuando. Vamos aquí a ver. En este punto que tiene que ver con el acceso a una sociedad digital, ¿qué implica? Eso implica justamente la formación en las nuevas tecnologías, y ahí hay mucho trabajo por hacer para poder fortalecer esas herramientas, poder trabajar dentro de los entornos, manejar las herramientas de la web 2.0, manejar herramientas para poder producir contenido y learning. Y el acceso a una sociedad digital también implica el acceso a una sociedad de la información, para poder sacar provecho y poder navegar en este gran océano de la información, en el ciberespacio. Y todo ello, en realidad, no va a ser posible siempre y cuando nosotros no tengamos acceso al Internet, no tengamos acceso a un buen ancho de banda. Muchos de nosotros tenemos dificultades para poder conectarnos. Hay ciertas horas punta que no podemos, lógicamente el ancho de banda es como todos concurrieran los carros a una cierta hora por ser una cierta autopista. Entonces hay momentos que no se nos escucha correctamente o no escuchamos correctamente a otra persona. Eso tiene que ver con el ancho de banda. Entonces, esos puntos, como ustedes pueden observar, es necesario para ser parte de esta sociedad digitalizada y poder sacar provecho a la información que encontramos en la red, donde encontramos base de datos, donde encontramos todo tipo de información, de acuerdo a las necesidades particulares que cada uno de nosotros podamos tener. Y aquí, para ir cerrando esta parte, vamos a... ¿y cuáles son las limitaciones para una educación a distancia? En esta urgencia, como ustedes pueden observar, una de las limitaciones es que las instituciones carecen de un modelo, o hace falta un modelo pedagógico para la educación a distancia. Creo que es un punto de partida que tienen que tener las instituciones para que puedan realizar la mejora continua de ese trabajo. Asimismo, otra limitación tiene que ver con la brecha digital de la conectividad, de la accesibilidad y del aprovechamiento pedagógico. Y cuando hablamos de aprovechamiento pedagógico, tenemos que transitar, o tenemos que llegar a una integración curricular de las tecnologías, no una integración de las TIC, que es diferente. Entonces, este aprovechamiento pedagógico tiene que transitar por un acceso, un uso y el aprovechamiento pedagógico de las TIC para poder proponer las estrategias. Pero para ello tenemos que apropiarnos de estas herramientas digitales. Otra limitación es la escasa formación y capacitación docente en los EBA, que tiene que ver con los entornos virtuales de aprendizaje. El otro punto, creo que va a contribuir, tiene que ver con la ausencia de la certificación de competencias. Luego voy a mencionar, es una línea que conduce también a la calidad educativa, esa ausencia de la certificación de competencias dentro de la educación a distancia. Ya se observa otros campos de acción en la cual los profesionales pueden ocuparse. Para eso hay la necesidad, tiene que ver la oferta, correcto, la oferta de poder formar especialistas dentro de educación a distancia, como muy bien la ha venido haciendo en este caso la PUC, la Universidad Católica, a través de un diplomado de gestión de educación a distancia. También hay una carencia de estrategias para poder evaluar por competencias. Creo que en ese camino estamos todos, seguir mejorando los instrumentos, seguir mejorando las estrategias para poder evaluar ya no en un espacio presencial, sino en un espacio del entorno virtual de aprendizaje. Aquí vamos a continuar, vamos aquí. Y el otro punto que tiene que ver es la certificación de competencias para la educación a distancia digital. No solamente en este ámbito de la educación a distancia digital, sino en todos los ámbitos. Como les decía, hay una brecha entre los egresados de las universidades y
y lo que exige el mercado laboral. Entonces, aquí hay que buscar poder instaurar esa cultura también de lo que implica la certificación de competencias en todos los ámbitos. Y aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿qué instituciones contribuyen con la calidad educativa? Bueno, como muy bien todos tenemos presente, esas líneas de la calidad educativa, una de ellas tiene que ver con el licenciamiento, que son las condiciones básicas de calidad. También tiene que ver con la acreditación de programas y la certificación de competencias, donde tenemos algunas instituciones que promueven. Pero esta certificación de competencias también tiene sus referencias, ¿no? Entre ellas, una de ellas tiene que ver con la Política Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030. El otro tema que también tiene que ver es el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030, el Sistema Nacional de Transformación Digital, donde a las instituciones públicas del Estado, si no me equivoco, están dando hasta el mes de noviembre que puedan justamente virtualizar o digitalizar todos estos procesos que se realizaban de manera presencial. Entonces, esa es la necesidad. Y otro tema que también va a contribuir, aparte de la certificación, tiene que ver con el Marco Nacional de Cualificaciones, que lo viene trabajando un grupo de trabajo multisectorial público-privado, a través de la resolución ministerial que ustedes están observando en pantalla. Y para ir terminando, justamente este Plan Nacional de Competitividad y Productividad, hay dos objetivos que he podido aquí rescatar. Uno es el objetivo prioritario 2, es fortalecer al capital humano. Esa necesidad de poder fortalecer al capital humano, lógicamente, tiene que ver con las competencias. Y esas competencias tienen que contribuir con el desarrollo del país, donde el país cuente con profesionales muy competentes, lógicamente que va a contribuir también con la economía. El objetivo prioritario 3, donde se menciona generar el desarrollo de capacidades para la innovación, adopción y transferencia tecnológica. Quisiera compartirles aquí, como les mencioné al inicio, nosotros somos un centro de evaluación de competencias autorizado por Conocer de México, y lógicamente Conocer de México tiene aproximadamente más de 1.300 estándares de competencia, y entre ellos he podido seleccionar algunos que están relacionados al ámbito de las tecnologías. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el estándar de asesoría en cursos de formación en línea. Hoy en día se está requiriendo profesionales que puedan asesorar justamente en lo que son cursos de formación en línea. Otro tema, como muy bien lo manifestó el maestro Patiño, tiene que ver con formar, en este caso, en diseño de cursos virtuales y diplomados en línea. Otro estándar tiene que ver con el diseño de estrategias didácticas aplicando TIC. Otro estándar es la elaboración de proyectos de aprendizaje integrando el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Y aquí otro estándar que también les comparto que tiene que ver con las herramientas de comunicación digital. Entonces, lógicamente que la educación virtual o la gestión de la educación virtual no es una cuestión de utilizar plataformas de videoconferencia y ya estoy haciendo virtualidad. Eso no es educación a distancia. Ya muy bien lo precisó el maestro Patiño. Eso en realidad implica justamente armar un modelo donde la gestión del e-learning tiene que empezar con un proyecto e-learning. Tiene que ver con el diseño didáctico, diseño instruccional. Tiene que ver con la elaboración de contenidos e-learning. Tiene que ver con la tutoría. Tiene que ver con los criterios del sistema de evaluación a través de los entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, creo que los retos son muchos en realidad para poder seguir instaurando esta cultura digital y, lógicamente, trabajar dentro de los entornos virtuales. Y quisiera terminar con esta parte. Encontré esta información en la fuente del Ministerio de Educación, donde menciona, hay un proyecto que está relacionado a proyectos de escuelas digitales, una visión y desafíos. Dentro de la visión, por ejemplo, habla de la trazabilidad del desempeño educativo en tiempo real, el Big Data. También habla en realidad de la programación de aplicaciones, habla de las plataformas de aprendizaje, habla de la interacción con los estudiantes, y eso se va a dar en la medida que se cuente con la plataforma, pero también con el acceso a Internet de los estudiantes. Imagínense, escuchaba una exposición del exministro Jaime Saavedra, donde decía que el acceso en realidad a las tecnologías de la información, países
en un nivel económico medio como el Perú, en realidad se habla de un 50% que tienen la posibilidad de acceder a Internet. Esa es la realidad. Y aquí vemos una realidad, también aquí como visión, se habla de una realidad virtual, una realidad aumentada, y como visión, docentes con capacidades digitales. Eso creo que es un reto que tenemos que seguir contribuyendo y fortaleciendo para poder aprovechar pedagógicamente las tecnologías. Y dentro de los desafíos, como ustedes pueden observar, tiene que ver con la gestión educativa digital. Es el reto que tienen también las instituciones, docentes y autoridades digitales con las competencias. La conectividad digital, la cobertura, calidad, un kit digital. Esto es una realidad en nuestro país. Muchas instituciones públicas con una población de 2.000 estudiantes cuentan con 20 computadoras en toda la institución. Y a las que cuentan y las que no cuentan, imagínense, ¿cómo podemos promover esa educación digital? Estudiantes digitales con competencias, de tal manera que todo esto contribuya a una ciudadanía digital. Y aquí, para poder finalizar, algunas alternativas que proponemos, aquí tiene que ver aquí este punto, formar a equipos para unidades de educación a distancia en las instituciones o en las universidades. También tiene que ver con poder promover redes para la alfabetización, la cultura y una transformación digital académica. Asimismo, se tiene que transitar hacia la ciencia y a una educación abierta. Como decía la Universidad de Colombia, ellos están hablando de un sistema SUA, le llaman el Sistema Universitario Abierto. Creo que hay muchos desafíos para poder seguir instaurando esta cultura de la educación a distancia que, sin lugar a duda, en realidad llegó para no quedarse. Los expertos en el ámbito educativo, la presencialidad no va a ser 100%. Se habla de una educación híbrida, donde se combine la presencialidad y la virtualidad, donde se combine no aulas de 30 alumnos, sino, por ejemplo, donde puedan asistir a mitad de horario y la mitad de horario puedan hacerlo a través de una plataforma. Eso, en este tiempo de incertidumbre, vamos a poder ver justamente muchos cambios. Esperemos que esos cambios sea para la mejora de nuestra educación, sea para la mejora de nuestro crecimiento personal y profesional. Bueno, yo muchísimas gracias por escucharme y bueno, estamos para poder seguir responder algunas preguntas y muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias por tu participación, tu exposición clara, precisa que nos has compartido. En este momento vamos a empezar con la tercera parte del evento, luego la presentación general que hemos tenido y las dos exposiciones de nuestros expositores. Voy a dar pase a leer las preguntas que se han ido generando en el chat. Preguntas y también reflexiones. Voy a leer varias, cosa que nuestros dos expositores puedan tomar nota, reflexionar un poquito sobre ellas y luego le daremos unos minutos para que cada uno pueda dar respuesta a estas preguntas o reflexiones. Primera pregunta del participante Óscar López. Él pregunta, ¿qué opinión le merece la actuación de la SUNEDU de cerrar los programas de educación virtual en algunas universidades virtuales en el país? Y ahora el Ministerio de Educación promueve la educación a distancia, ¿no? Ahí hay una aparente paradoja, ¿no? Una aparente contradicción. ¿Qué piensan sobre este caso nuestros expositores? Por otro lado, el mismo Óscar dice si hay alguna manera especial para atender estudiantes adultos que se encuentran abandonados y sin opción a seguir estudiando. En este caso es el campo de la educación básica alternativa. ¿Qué nos pueden decir sobre esta educación básica alternativa nuestros expositores? Por otro lado, María Abad nos dice que estamos en una situación curiosa, ¿no? Porque haciendo mención a lo que decía el doctor Patiño, respecto de que la educación a distancia no tenía mucho reconocimiento social, y dice, cosa curiosa que ahora todos estamos involucrados en la educación a distancia sí o sí, y hay que tener para ello una mirada optimista. Desde Sullana, el doctor Sergio Curay, del Pedagógico de Sullana, nos pregunta, ¿la educación a distancia es una oportunidad para el país, para cortar las brechas de desigualdad,
Al mismo tiempo, es un riesgo que puede profundizarla por las características que usted con tanta objetividad señala. Pregunta, ¿es solo cuestión de decisión política o hay otros factores que impiden y dificultan la implementación de la educación a distancia? Por otro lado, nuevamente Oscar López nos pregunta, así es Freddy, la pandemia nos encuentra en nada, es decir, docente poco preparado para afrontar estos momentos de educación con estrategia Aprendo en Casa, no cuentan con tecnología, la conectividad, los medios didácticos y estudiantes con mayores dificultades económicas, tecnológicas y sociales. Esta misma situación se ve reflejada en universidades, aunque con mejores posibilidades de afrontar una educación a distancia virtual. Depende de si la universidad es pública o privada. Por otro lado, Fernando Incio nos pregunta, ¿cómo trabajar la educación a distancia teniendo en cuenta la interculturalidad? ¿No? O sea, el encuentro entre diferentes culturas. Por otro lado, dice María Abad, la experiencia que vamos logrando se debe evaluar constantemente para mejorar y poco a poco perfeccionar la estrategia. Si esto sucede, el desarrollo económico vendrá por añadidura. Bueno, es mi opinión. Por otro lado, también Oscar López nos pregunta, ¿cómo se puede llevar a cabo la certificación de competencias en instituciones de educación básica y en universidades? Sabiendo que en este tema tiene que ver mucho CINEACE. Elisa Martos, para ir cerrando con esta rueda, nos dice, entonces, ¿en todo el Perú no se podría implementar una educación a distancia digital? En educación básica, por ejemplo, pues muchas comunidades no cuentan con Internet. Asimismo, hay un buen número de docentes con deficientes habilidades en el uso de las TIC. Finalmente, Rosario Murillo nos dice, felicitaciones a ambos expositores, se han complementado. Pregunta, ¿cómo integrar la educación intercultural en la modalidad virtual y en contextos culturales y lingüísticos tan diversos? Bueno, señores expositores, esas son las preguntas que tenemos al momento. Les daremos a cada uno de ustedes 3 minutos para que puedan absolverlas o reflexionar sobre estos temas. Y empezamos con las respuestas del doctor Alberto Patiño. Muchas gracias. Por favor, avísame cuando me falte 30 segundos. Ya, empezamos. En relación a la SUNED, lo que pasa es que hay una contradicción legal. La educación a distancia, según la Ley General de Educación, se aplica a todos los niveles y modalidades del sistema educativo, desde educación básica a educación superior, pasando por la educación básica regular, básica alternativa, especial, etc. Sin embargo, la ley universitaria ha establecido que, por ejemplo, en la formación de pregrado no puede haber más del 50% de estudios a distancia. Esa contradicción legal hay que resolverla. Segundo, yo soy partidario de que haya una regulación para la educación a distancia. Porque, como bien nos ha dicho Freddy, en su exposición, que me ha gustado muchísimo, te felicito, Freddy, hay la tentación de algunas universidades, sobre todo algunas que tienen fines de lucro, de cortar camino y montar una plataforma y sin diseño pedagógico, sin diseño instruccional de sus recursos para el aprendizaje, montar programas de educación a distancia que no cumplen con los estándares mínimos. Hay que ver la tradición, la trayectoria de las universidades, si tienen equipamiento, si tienen el personal calificado, si tienen un sistema de tracking en sus plataformas de e-learning que permiten hacer un seguimiento. Es una serie de requisitos que deben ser promocionales y más que trabas para la educación a distancia. Eso en relación al primer comentario. Y cómo se puede hacer educación a distancia en el Perú. Y yo les voy a decir que educación en Perú tiene una enorme tradición de educación a distancia desde el siglo pasado.
aquí en el Perú hubieron muchas radios educativas, desde Radio Onda Azul del Lago en Puno, el Padre Rufino Lobo en Quillabamba, Radio Cutibalú en Piura, etc. Y también hubo en el siglo pasado un Instituto Nacional de Teleeducación, y lo que es ahora Canal 7 estaba en el piso 22 del Ministerio de Educación en el Parque Universitario, y se emitía programas de teleeducación, Titeretambo, casa de cartón, no me acuerdo ya la cantidad de programas de educación a distancia que hubieron en el pasado. Incluso había una Asociación Nacional de Radio Educativa. Y por supuesto que la radio educativa incluso se usó para alfabetización complementada con otro tipo de materiales, como material impreso, etc. También hubo el plan piloto de educación a distancia hasta comienzos de este siglo, que consistía en intercomunicar para dar secundaria vía satélite a lugares muy remotos. A esos lugares donde hay escuelas unidocentes, se les ponía una antena BISAT y un pequeño laboratorio de computadoras, proyectores multimedia, etcétera, alimentados con, porque no había electricidad, con paneles solares, también con pequeñas centrales hidroeléctricas, con energía eólica. Es posible interconectar y dar a esos pueblos remotos la posibilidad de interconectarse a Internet, pero esa responsabilidad la tiene que asumir el Estado, porque la empresa privada, ahí donde no es rentable, no entra. Y entonces, ¿quiénes tienen que garantizar el derecho a la educación y fortalecer la escuela pública? Es el Estado, y ahí es donde hay que invertir. Ustedes saben que en este momento el Ministerio de Educación, por razones comprensibles tal vez, no ha gastado ni siquiera el 20% de los fondos asignados para la pandemia. Y los otros ministerios tampoco. Entonces, hay ahí un problema que tenemos que resolver. De Estimado manera que Alberto, yo sí discúlpame, pienso, un minuto más y se cierra ahí. ya. Ya te he dado 5 minutos porque hay muchas cosas que comentar. Efectivamente, es cuestión de decisión política. Decisión política, sí. ¿Por qué se descontinuó el INTE? Por decisión política. ¿Por qué no se siguió con el plan piloto de educación a distancia? Ahorita tuviéramos por lo menos 5.000 escuelas remotas interconectadas a través del satélite, con sus antenas BISAT, y que permitiría llegar hasta los pueblos más remotos. Como un gobierno deshace lo que hizo el gobierno anterior, entonces no hay continuidad en las políticas educativas. Y por eso la importancia del proyecto educativo nacional, que dé continuidad a las políticas educativas. Y pues ahí tiene que ver mucho con la preparación de los docentes, etcétera. Yo propicio que haya educación intercultural, no solamente para los pueblos indígenas, sino también para los pueblos que no son indígenas y que formamos parte de la cultura dominante, porque nosotros somos los discriminadores, los que no entendemos que tenemos igualdad de derechos y que cada quien tiene que afirmar su identidad cultural y regional en igualdad de condiciones de los demás. Solamente podía decir eso y ya el tiempo me ha ganado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto. Freddy, también tiene 5 minutos, por favor. Muy bien. Gracias, Ernesto. Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta que ha formulado Oscar, donde dice, ¿qué opinión le merece la situación de SUNEDO cerrar programas de educación virtual de algunas universidades virtuales en el país? Bueno, y ahora el ministro promueve una educación a distancia virtual. Bueno, aquí en realidad, como muy bien se ha indicado en la ley universitaria, en el artículo 47, hay una precisión, ¿no? En esa precisión manifiesta que el 50% de créditos deben darse de manera presencial y el 50% de créditos deben darse de manera virtual. Lógicamente que eso hizo a muchas universidades alinearse a lo que está estipulado en la ley universitaria, ya que algunas universidades brindaban estudios al 100% virtuales y, lógicamente, como diferentes universidades del mundo. Pero esa ley, o la ley universitaria, lógicamente que puso una barrera para poder continuar con la virtualidad 100% como lo vienen realizando otras universidades del mundo. Lo que sí habría que analizar que también en la ley, en uno de los artículos,
no sé, a mi parecer, no es incluyente, sino es excluyente, donde se manifiesta justamente que para poder ocupar algún cargo directivo, ya sea de decano o sea de director de escuela, no recuerdo exactamente el artículo, pero indica de que tiene que haber realizado sus estudios presenciales. Entonces, la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿hasta qué punto la ley es incluyente? A mí sería excluyente. ¿Cómo podríamos promover la educación a distancia si en la misma ley universitaria la concepción que se tiene de la educación a distancia, lógicamente, no es la mejor, como muy bien lo ha manifestado el maestro Alberto? Entonces, creo que aquí tiene que ver con una cuestión política, con políticas públicas, de tal manera que se promueva justamente la calidad de la educación a distancia, pero la calidad ya no está en discusión como muchos de los expertos lo manifiestan. García Aretio, en sus diferentes exposiciones, como Claudio Rama, también uruguayo, manifiesta que la calidad de la educación a distancia ya no está en discusión, porque la educación a distancia más bien ha ido evolucionando de manera permanente. ¿Ha ido evolucionando en qué sentido? En el sentido que se ha ido incorporando nuevas tecnologías, las nuevas versiones de las plataformas, donde cada vez hay nuevas versiones con mayores funcionalidades, de tal manera que se puedan aprovechar. Así como también ha evolucionado las tecnologías para poder elaborar los contenidos más interactivos, multimedia. Todo parte justamente de un modelo pedagógico o un diseño instruccional para poder alcanzar las capacidades o alcanzar las competencias establecidas. El otro punto que tiene que ver acerca de la interculturalidad, recuerdo hace buen tiempo había un proyecto de aulas hermanas. En ese caso de las aulas hermanas, lo que se hacía era poder trabajar una institución de un país con otro país o también de una región con otra región. Pero lógicamente era a través de los entornos, donde se podía compartir justamente experiencias o donde se podía compartir ciertas tradiciones. Por ejemplo, tuve la oportunidad de participar en un proyecto de tradiciones peruanas. Y en ese proyecto de tradiciones peruanas, de diferentes lugares del país, se compartía justamente tradiciones, culturas que se practicaba en cada lugar. De esa manera nos permite conocer la interculturalidad de las diferentes regiones. Entonces, creo que sí es posible, pero en la medida que se pueda gestionar esos proyectos. El otro punto donde mencionaba acerca, por acá, vamos a ver, donde dice, bueno, ¿es cuestión de decisión política o hay otros factores que impiden o dificultan la implementación de la educación a distancia? Creo que también me atrevería a decir que es una cuestión política, pero lógicamente que hay que tener la claridad sobre las bondades y las ventajas y las otras experiencias que han venido teniendo diferentes universidades del mundo, con buenas prácticas, con buenos resultados, y lógicamente que el perfil del estudiante o del docente a distancia, muchos de los estudiantes de educación a distancia no son estudiantes de 17 años, 18 años. La mayoría de estudiantes de educación a distancia en el ámbito universitario son estudiantes que ya tienen una carrera profesional, ya tienen un grado académico, justamente tienen mucha predisposición por ese aprendizaje autónomo, ese aprendizaje colaborativo. Bueno, esa es mi primera intervención, Ernesto. Gracias. Muy bien, Freddy. Más bien, muchas gracias también a ti por tus comentarios. Bueno, estamos ya entrando a la parte final de esta reunión. Sencillamente yo quería hacer una reflexión final y luego darle el pase a Arturo para que pueda él cerrar el evento. En efecto, yo creo que, como bien lo ha dicho el doctor Alberto Patiño y también nuestro estimado Freddy, en el Perú ha habido y existen diferentes experiencias de educación a distancia desde hace bastante tiempo, pero lamentablemente por decisiones políticas fundamentalmente estas no han tenido continuidad, ¿no? De haber sido así, evidentemente Perú hubiera estado mucho mejor preparado para atender las dificultades que se nos han presentado para brindar servicio educativo por este tema de la pandemia de la COVID-19. Ese es un tema que habrá que ver responsabilidades, ¿no? De por qué se han manejado las cosas de esa manera.
Por otro lado, es necesario, como bien decía Alberto y también Freddy, valorar, ¿no?, positivamente la educación a distancia. No necesariamente es de menor calidad que una educación presencial. Incluso podríamos decir que en muchos casos una mala educación presencial es de menor calidad que una educación a distancia, evidentemente. Depende mucho, como bien se ha reflexionado, del modelo pedagógico, del modelo didáctico, de la elaboración de los materiales, de la formación de los docentes para poder involucrarse en una modalidad a distancia, como también que el modelo didáctico permita pues la investigación, la interacción entre estudiantes para un trabajo colaborativo, la interacción del docente con los estudiantes para que puedan recibir efectivamente soporte cognitivo y soporte emocional en el desarrollo de sus actividades académicas en esta modalidad, entre otros elementos. Evidentemente, como también se ha dicho de manera general, la situación ha desnudado el sistema educativo y evidentemente la inequidad social que se expresa en la inequidad educativa en nuestro Perú lleva pues a que muchos estudiantes, evidentemente los de sectores más desfavorecidos, no puedan tener acceso a una educación de calidad y peor aún en estas circunstancias actuales que nos toca vivir. Estamos haciendo un trabajo remedial para poder atender a los estudiantes, pero como bien decía Alberto, lo que se está brindando es básicamente entregando contenido educativo, pero en ese modelo no hay pues interactividad docente-estudiante y no hay interactividad entre los estudiantes mismos que permitan pues una interacción para el aprendizaje cooperativo. Y eso es tal vez la deficiencia más grave que de este modelo de aprendo en casa, pero evidentemente es lo que podemos hacer en estas circunstancias actuales. Esperemos pues que el sistema educativo esté mejor preparado y desarrolle evidentemente un modelo de educación a distancia para todos, no solamente para los de la básica y la educación superior universitaria, sino también para aquellos, como bien lo recordaba Oscar, un participante, aquellos que están vinculados a la educación básica alternativa o los que no están en la educación y que son un gran porcentaje de peruanos que no acceden a una educación de ningún tipo. Esa sería la reflexión final sobre este evento. Agradecemos infinitamente a don Alberto Patiño, a don Freddy Benavides, y les dejo con Arturo para que él pueda hacer las palabras de cierre de este evento. Arturo, adelante, por favor. Ya, gracias, Ernesto, por la oportunidad de dirigirme a este público que nos ha acompañado en este webinar. Si me dejas compartir pantalla, por favor, un momentito. La idea, para terminar, es que necesitamos una gran movilización social por la educación. En este sentido, ¿no es cierto?, diversas instituciones de la sociedad civil ya se están confluyendo en un gran frente, ¿no?, para proteger a la educación de los efectos negativos de esta pandemia. Pero yo veo esto una oportunidad que ya lo han planteado tanto Alberto Patiño como Freddy Benavides, de relanzar la educación a distancia y posesionarlo en su verdadero nivel. Eso es lo que deberíamos, una conclusión de acá. Lo que implica, entre otras cosas, hacer incidencia política. Muy bien lo han dicho, ¿no? Esto va a ser en adelante, tiene que ser decisión política de este gobierno y los próximos gobiernos, sobre la base de una continuidad del proyecto educativo nacional hasta el año 2036. Yo creo que esa es repito, una puerta de oportunidades para poder relanzar la educación a distancia, que de alguna manera va a ser una forma educativa del futuro, ¿no? Mejor dicho, del presente hacia el futuro. Eso es lo que nos dejan como, es el gran aporte de los expositores de esta noche. Entonces, nosotros como ISECSAC, en convenio con Educagénesis, estamos dando un conjunto de servicios, como es asesoría técnica, fortalecimiento de capacidades, desarrollo e innovación y elaboración de documentos técnicos. Tenemos productos que tienen que ver con el asesoramiento en proceso de certificación y acreditación y licenciamiento, que vamos a trabajar junto con Educagénesis. De la misma forma, servicios de educación virtual, ¿no? De otro lado, en esta oportunidad, y ya lo estamos haciendo, damos cursos y programas de estudios en la modalidad de distancia,
Y junto con Freddy vamos a trabajar todo lo que es fortalecimiento de capacidades digitales. De otro lado, vamos a dar asesoramiento en lo que a la elaboración de planes y proyectos de desarrollo educativo se refiere y documentos técnicos que están en la perspectiva del licenciamiento universitario, planes estratégicos y planes de mejora. Esos son algunos de los servicios y productos que vamos a trabajar este consorcio Educagénesis y SECSAC. Para el caso del ISECSAC, ¿no? Nos contacten a través de nuestro correo electrónico, que es contactos@isetperú.com. Y de otro lado tenemos nuestra página web, lo pueden visitar ustedes, que es isetperú.com, un blog institucional donde evidentemente salen noticias sobre este tipo de eventos, que son los webinars y los cursos que estamos desarrollando en convenio con Educagénesis. De igual forma, nuestro fanpage, todos los que entran al Facebook pueden visitar ISET Perú, que es nuestra página. Y para terminar, los invitamos al próximo webinar. Va a estar como ponente en el tema Impacto de la recesión económica en el financiamiento y gasto público en educación en este 2021 al doctor Gonzalo Pacheco Lay, que es profesor principal de la Universidad de San Marcos y profesor visitante de la Universidad de Yuan de China Popular, y su servidor es Arturo Miranda, que estará haciendo comentarios sobre la exposición del doctor Pacheco. Entonces, no me queda más que agradecerles su presencia y de igual forma a los expositores que lo han hecho de manera brillante y despedirnos hasta el próximo webinar. Tengan ustedes muy buenas noches. La foto, Arturo, la foto. Una foto. Entonces, para terminar, vamos a hacer, si pueden prender sus cámaras, fueran tan amables, y poder tomar la foto de, bueno, los que quieren mostrar Arturo, quería aprovechar para saludar al doctor Víctor Ancajima, de la ULADES Chimbote, que nos está acompañando, también a Sergio Curay, del Pedagógico de Sullana, a la compañera Blanca Cayo, Victoria Santillán, de Equipo Docente del Perú, y también Inés Manjari, que también es de Equipo Docente del Perú, que nos han acompañado. Si ustedes conocen a alguien más, son mis conocidos, y les agradezco mucho por esta participación. Bueno, tenemos amigos en común, por lo que veo, pero perfecto. No veo dónde está Inésita Manjari. No quiere prender su cámara, seguro. Ajá, ya. Okay. Aquí está arriba, pero está oculta. Ya. Muy bien. A la 1, a las 2 y a las 3, una foto. Elisa Martos, de Equipo Docentes de Cajamarca, también está. Muy bien. Estamos tomando una perfecto. foto. Hay que tomar acá hay que tomar por partes, porque son muchos. Sí, es que son muchos. También el compañero Oscar, que ha tenido muy buenas preguntas para los expositores. Muchas gracias, Oscar. Sergio, muchas gracias. Alberto, no te veía tiempo. Otra foto, sonrían, por favor, sonrían. Pero estamos igual de jóvenes que cuando estuvimos en la Universidad Blanquita. No, están más jóvenes. Tenemos más juventud acumulada. Exactamente. Y Arturo también no lo veía a tiempo. Sí, yo también estoy más joven. Arturo va a ser el expositor de la teleconferencia del próximo día martes sobre financiamiento de la educación 2020-2021. No me la pierdo. Muchas gracias. ¿Estás en Cusco o en Lima? Muchas gracias. Muchas gracias. Charito, ¿en Cusco? Buen día y a cuidarse. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los organizadores, ha sido un gusto compartir esta noche con ustedes. Gracias también a todos los participantes del webinar. Me ha encantado ver tantas caras conocidas y amigas. Muchas gracias, ha sido un gusto saludarlos a todos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Buena ponencia. Felicitaciones por la ponencia y a seguir adelante, cuidarse. Felicitaciones a ustedes. Perfecto. Arturo. Ahí está la voz de visita. Buenas noches. Nos vemos. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Excelente ponencia. Gracias, Freddy, por invitarnos. Gracias a ustedes por asistir. Muy bien, estamos en contacto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego, nos vemos. Buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima. Hasta el martes. Chicos. Gracias, Blanca. Nos vemos. Chao, Victoria. Nos vemos. Chao, chao. Chao.
Chao, Chao, Inés. Ernesto. Chao, Inesita. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chicas Oye, y chao, chicos. Blanqui, chao. Estoy- Vamos desapareciendo. Oye, Chao, Freddy. Nos vemos. Listo, nos vemos, Arturo. Bien, Arturo, Freddy. Ernesto. Buena Ya exposición. nos Que te vemos. vaya muy bien. Muy Chao. bien, gracias, gracias. Estamos en contacto. Nos Chao. vemos. Nos vemos. Cuídense, ¿ah? Chao, Arturo. Chao.